Hola, soy Jorge Gómez Manzanilla. Bienvenidos a La Llama Olímpica, un programa donde analizaremos las 174 históricas medallas logradas por España a lo largo de los Juegos Olímpicos y donde repasaremos toda la actualidad de nuestros deportistas y nuestras deportistas en el firme camino a igualar o superar en París 2024 las imborrables 22 medallas de Barcelona 1992. ¡Arrancamos! Y en este programa número 23 de La Llama Olímpica es el segundo dedicado a los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Unos Juegos donde España logró 17 medallas durante todos esos días de la disputa de los Juegos, pero donde luego lograría 3 medallas más a posteriori en una clara lucha contra el dopaje para desmantelar a los tramposos y a las tramposas. España está limpio, lo digo programa tras programa, no me canso de repetirlo. España está limpio contra el dopaje y España lucha contra ese dopaje. Estamos limpios de dopaje y de hecho hemos conseguido 5 medallas a posteriori. Pero, ¿sabríais decirme cuántas, empieza el cuestionario, tic-tac, tic-tac, ¿sabríais decirme cuántas medallas de oro definitivamente logró España en los Juegos Olímpicos de Londres 2012? Os doy varios supuestos. Supuesto A, 1 medalla. Supuesto B, 3 medallas. Y supuesto C, 4 medallas. Tic-tac, 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 tic-tac. ¿Cuál será? La A, la B o la C. Y finalmente, ¡bingo! Es la número C. Esta vez os he engañado, 4 medallitas. Pero tenía truco la pregunta, Durante mucho tiempo, de hecho, hasta hace 5 o 6 añitos hubiera sido solamente... hubiera sido la número B, es decir, hubiera sido la tercera, la número B, que hubieran sido 3 medallas. ¿Por qué? Bueno, porque España posteriormente en una clara lucha contra el doping logró una medalla de esas 3 que os he comentado, logró una medalla de oro. En concreto fue de la altera Lidia Valentín. Lidia Valentín durante mucho tiempo luchó por una medalla que se merecía. De hecho, a todos se nos encogió ese corazón y lloramos con ella realmente cuando vimos esas lágrimas durante la competición quedando cuarta. Claro, es que las 3 primeras, el oro, la plata y el bronce, estaban dopadas y finalmente, tras reclamar al TAS y lógicamente recibir esa sentencia favorable por parte del COI, años después, al final se le reconoció esa medalla de oro, que como digo fue unos años después, en concreto en enero de 2019, cuando Lidia, la sede del COI, recibía su medalla, que era medalla de oro y que nosotros la ubicamos como la medalla 154. Ya sabéis que nosotros las ubicamos en el momento que la recibe, no en el momento que se disputaron los juegos, porque en ese momento no fueron medalla. Pero bueno, como siempre os digo, esa es otra historia que ya os contaré en otra ocasión. De hecho, en Londres conseguimos, como he comentado, 3 medallas más. En el verano de 2022 llegarían los bronces, que son la medalla 173 y la última 174, 173 de Ruth Beitia y 170 de la saltadora de altura y 174 del palista Sete Benavides. Historias que ya os contaré en otra ocasión y que será en uno de los últimos programas de La Llama Olímpica. Y ahora sí, vamos a ir analizando cada una de estas medallas. Hoy en concreto vamos a analizar de la medalla 126 a la 133. En el último programa analizábamos hasta la medalla 125. Bueno, desde la medalla 126 a la 133 y empezamos con esa primera medallita, una medalla histórica de una pionera también de la lucha como es Maider Unda, medalla de bronce en lucha en la categoría lucha femenina, lo que se llama lucha grecorromana, de 72 kilos.
Y es que al igual que sucedió en los años 30, los años 40, 50, 60, rebobinar los primeros capítulos de la llama olímpica, España tenía algunas federaciones deportivas donde iban deportistas a los Juegos Olímpicos, pero donde el montante económico no era suficiente. Y de hecho no se los conocía en nuestro país, pero sí eran referentes fuera del mismo, porque a pesar de que no recibían ayudas, tenían que ideárselas, tenían que ingeniárselas para poder ir a los Juegos Olímpicos. Y eso ocurrió en la lucha, y eso que estábamos hablando ya del siglo XXI. En concreto, Maider Unda tuvo un problema importante, y es que no había campeonatos de España hasta que ella no tuvo 21 años y empezó muy joven en esa lucha y tuvo que competir contra hombres. Ahí esa poderío y ese esfuerzo, y eso luego fue una recompensa a posteriori. Una lucha que sí recibió el campeonato de España cuando ella tenía ya 21 años, gracias, siempre lo digo, al mejor presidente que hemos tenido en la historia del Comité Olímpico Español, el gran Ferrer Salat, que fue presidente, no lo olvidéis, lo he comentado en otro programa de la llama olímpica, de 1989 hasta 1998. Y hay que decir que desde que empezó a competir Maider Unda no paró de ganar 13 campeonatos de España, y gran referente en la lucha femenina, no solamente en España, sino también a nivel de otros países. Evidentemente, como era una pionera, lógicamente el nivel era algo más inferior con respecto a Europa y al mundo, pero eso no lógicamente desanimó a Maider, que fue pulverizando como gran campeona que era registros, fue superando diferentes niveles y llegó a rozar la medalla olímpica en Pekín 2008. Sí, en el combate por el bronce, ahí se llevó esa medalla, nunca digo de chocolate, nunca, prohibido por las prohibiciones decir medalla de chocolate, sino medalla de cobre. Yo creo que es un desprestigio hacia el deportista o la deportista. Finalmente se quedó con esa medallita de cobre, ese cuarto puesto, pero su cabeza reseteó y lejos de amilanarse, fue una inyección extra para conseguir más éxitos. De hecho, tras Pekín 2008 ya estaba en su cabeza el poder conseguir medalla olímpica, logró un gran ciclo olímpico, firmó un gran ciclo olímpico, logrando ser medalla de bronce en el Mundial de 2009, medalla de bronce en el Campeonato de Europa de 2010 y también medalla de bronce en el Europeo de 2012. Se tuvo que clasificar vía preolímpico, pero en esa clasificación tuvo una de cal, y es que en el sorteo de cara a Londres estuvo senta en la primera ronda. Se le ponían las cosas de cara, era una premonición para luego ser medallista olímpica. En el segundo combate, que sería el de su debut, ganó por decisión de los jueces a la colombiana Betancourt y en el tercero la representante de Mongolia, Ochibajin. Ya en semifinales llegó la única derrota ante la búlgara Zalatteva, y otra vez tuvo que resetear para pelear por esa medalla de bronce, para pelear por su medalla olímpica merecida, y esta vez la suerte estuvo de su lado y derrotó a la bielorrusa Marza Eliud en un combate muy igualado, que al final la derrotó tras llevarse el primer asalto y al final ganar por un escueto 1-0, pero que le valía la medalla de bronce. Primera medalla que hoy vamos a analizar, medalla de bronce, y la única medalla que ha conseguido la lucha, medalla de bronce de esta pionera en 72 kilos en esa lucha grecorromana, medalla de bronce, como digo, de Maider Unda. Siguiente medalla, la medalla de nuestras guerreras acuáticas. Hay que decir que al abrigo del siglo XXI, en el siglo de oro del deporte español, que era el siglo XXI, habíamos conseguido muchos éxitos. Si rebobináis programas anteriores, en balonmano masculino, en Túnez 2005, en básquet masculino, fuimos campeones en 2006, y qué decir del fútbol, aunque el fútbol no se disputa a nivel masculino en nivel absoluto. Habíamos conseguido la Eurocopa, el Mundial y la Eurocopa. Pero como todo rasgo de democracia, España tenía que haber una igualdad, no solamente en cultura, en sociedad, en economía, en ética, en todos los valores, ¿no? Sino también en deporte. En deporte era clave. Y tenía que haber un sorpaso. Y el sorpaso lo hubo. De hecho, os voy a dar un dato. Hubo más medallas de oro olímpicas en Londres 2012 y en Río 2016 del deporte femenino que el deporte masculino. Y en Tokio empataron. Y ahí vino ese sorpaso, y una de las grandes culpables también de esos sorpasos, también por la cantidad de medallas, fueron nuestras guerreras.
de balonmano y nuestras guerreras acuáticas. Empezamos con las guerreras acuáticas. Bueno, pues estas guerreras acuáticas, hay que decir que al grito de romper esas barreras, al grito del grupo de la movida madrileña, el grupo de Roz, Coz, las chicas son guerreras, ¿os acordáis la canción? Las chicas son guerreras. Bueno, pues a ese grito y ese lema se impuso, como digo, para nuestro equipo de waterpolo femenino y también para nuestro equipo de balonmano femenino. Y España también estaba en manos de un gran seleccionador, Miki Oka, que había sido como jugador con la selección española, medalla de plata olímpica en Barcelona 92, ¿os acordáis de esa plata amarga? Pero luego vino la plata, el oro de la felicidad, 4 años después, en esa segunda parte, que fueron campeones olímpicos en Atlanta 1996, y que es la última medalla de oro en los Juegos Olímpicos que logramos en deportes de equipo. Lo vamos a superar tranquilos en París 2024. En el caso de las primeras de nuestras guerreras acuáticas, hay que decir que por medio de preolímpico nos clasificamos, pero derrotamos nada más y nada menos que a Grecia, que eran las vigentes campeonas del mundo. Ahí es nada, ahí está España y las derrotamos. Junto a Grecia iban a estar también las intratables norteamericanas, subcampeonas olímpicas, el oro olímpico, que eran favoritas al oro olímpico, subcampeonas olímpicas, China, que también eran subcampeonas del mundo, y sobre todo Hungría, que al igual que los chicos habían sido 5 veces campeonas del mundo, eso sí, a nivel junior. Y aparte ese grito de nuestras guerreras consubstancial, tanto a las guerreras de la pista como a las de waterpolo. El grito era el siguiente: ¿qué equipo somos? España. ¿Qué somos? Guerreras. ¿Y qué vamos a hacer? Me pongo como si hubiera más integrantes, con la manita al medio. Ganar, ganar y ganar. Bueno, con ese grito España salía enchufadísima y nuestras guerreras acuáticas debutaron con victoria 11-6 ante China, que eran las subcampeonas del mundo. Ante las potentes norteamericanas, el techo de cristal, que en teoría iban a ganar y ganaron el oro olímpico, se empató a 9, ahí es nada. Y con esa inercia positiva, España derrotó a Hungría en el tercer encuentro por 13-11. Sensacional arranque para coronarlo con la tercera victoria en 4 partidos. En Londres 2012 ante las anfitrionas, ante Gran Bretaña, que eso sí plantaron batalla y solamente cayeron por 9-7. Y ya en semifinales otra vez Hungría, y como no podía ser de otra manera, España sí que es cierto que firmó un auténtico partidazo. De hecho, a medio partido íbamos ganando 7-3. Al final fue más agónica la victoria, pero logramos una victoria por 10-9, un poquito con la soguita al cuello, pero se ganó y ya en mano ese triunfo llevaba aparejada medalla olímpica, la medalla de nuestras guerreras acuáticas de la selección femenina de waterpolo, que sin ningún tipo de complejos competiría ante Estados Unidos. Nos ganarían al final 8-5, ya sabéis lo que os he comentado, era el techito de cristal. Una selección irrepetible, formada por Marta Bach, Andrea Blas, Ana Copado, Ani Spar, Laura Ester, Mari Carmen García, Laura López, Ona Meseguer, Lorena Miranda, Mati Ortiz, Roger Tarragó, Pili Peña, y qué decir de la mejor jugadora al año siguiente del mundo, Jennifer Pareja. De hecho, al año siguiente nos vengaríamos y en el campeonato del mundo disputado en España, en concreto en Barcelona, derrotaríamos a las norteamericanas, y la mejor jugadora del mundo, así se la designó, fue la gran Jennifer Pareja. Siguiente medallita, medalla 128, es la plata en taekwondo en 80 kilos y en la plata de un hombre paciente, del señor Nicolás García. Hemos hablado mucho del taekwondo, aparte de esa medalla pionera de Gabriel Esparza, que fue la lucha durante muchos años, igual que hemos hablado al inicio del programa de Maider Unda, hasta que ciertos deportes, el COI ya por fin le da un poquito la gana de que sea y entre en el deporte olímpico. Bueno, pues así le pasó al taekwondo, ¿os acordáis? Esa medalla de plata, os invito a rebobinar más programas de la llama olímpica, de Gabriel Esparza. Luego llegó la medalla de Joel González y de Brigitte Yagüe, una de oro y otra de plata, pero faltaba otra medallita más, del gran Nicolás García. Sin duda, todos ellos estaban en manos de un gran equipo, y Nicolás García lo tenía, no en vano, antes de Londres 2012 ya había logrado una plata y un bronce en el Campeonato de Europa y una plata mundial. Pero es que además tenía un sensacional equipo. Se dice que todo deportista y todo equipo tiene grandes profesionales, el colectivo fundamental, y detrás tiene un gran equipo.
Ese gran equipo lo formaba, además de Nico, Juan Manuel Álamo, que era su primer entrenador, Marco Carreira, el otro entrenador, Nacho, que era su fisioterapeuta, y alguien fundamental, Pablo del Río, su psicólogo deportivo, el responsable de meterle presión y quitarle presión. De hecho, Nico siempre combatió con tranquilidad la medalla del hombre paciente, muy seguro de sus posibilidades, y así en su debut en el primer combate derrotó al iraní Youssef Karami por 8-2. No estuvo mal. En segunda ronda derrotó al británico Lutalo Muhammad, esperando esa patada definitiva que al final llegó, y le derrotó por 7-3. Y ya en semifinales, ante el italiano Mauro Sarmiento, amigo de Nico pero rival en el tatami, el español, consciente de que era su momento, no falló y derrotó al italiano y logró su medalla olímpica. Ya en la final esperaba el argentino Sebastián Krimanic, y Nico volvió a esperar su momento, pero en esta ocasión logró la medalla de plata. Una medalla de plata en la que cumplía su sueño tanto él como su hermano gemelo Hugo, que portó su imagen en la camiseta, y ahí hay que decir que es el ejemplo de un hombre paciente, pero que detrás tiene un enorme equipo, entre ellos su hermano gemelo, como digo, Hugo. 12 años después, la medalla del hombre paciente, medalla de plata del gran Nicolás García, medalla de plata, por supuesto, de un taekwondo que siempre nos llena de éxito en la categoría, además de 80 kilos. Siguiente medalla. Esta medalla me llena un poquito de nostalgia, diréis, ¿por qué? Bueno, es la medalla de oro en vela en clase Helios 6. Hay que decir que esa clase también, al igual que el Tornado, se iba a extinguir, y España tenía Tornado, recuerdo, en otros programas de la llama olímpica, que se extinguió por estas cosas raras que hace el COI, y el último Tornado masculino fue español, ocurrió en Pekín 2008. Bueno, pues esta medalla iba a ocurrir igual en el Helios 6, que se iba a extinguir, y nuestras chicas lograrían la medalla de oro, que era la última competición olímpica, como digo, de este barco. A mí me llena de nostalgia porque cuando presenté el libro de Río hablé de esta medalla, y lo hablé también por el tema del sorpaso que os he comentado, de ese sorpaso femenino que os he comentado, que ocurrió en Londres 2012 y en Río 2016, y que era rasgo propio de la segunda década del siglo XXI y de modernidad. No en vano, como hemos dicho, es el siglo de oro del deporte español. Y es que este equipo logró medalla de oro, y en Londres se consiguieron 2 de las 3 medallas, lo consiguieron el deporte femenino. De las 3 medallas de oro que se consiguieron, 2 fueron del deporte femenino. Y en Río, fijaros, de los 7 mágicos oros, 4 fueron en categoría femenina. Eso lo hablé en la presentación de mi libro de Río, allá por 2017, y lógicamente a uno le llena de nostalgia. Además, es una competición muy bonita, el Helios 6. Era un barco de 6 metros de eslora, con 3 tripulantes, y hay que decir que, al igual como hemos dicho que el último Tornado, donde fuimos oro olímpico en Pekín con Fernando Echavarri y Antón Pat, también en Atlanta fuimos en Tornado oro olímpico, en Atlanta 96 con Fernando León y Pepote Ballester. Bueno, pues se extinguía la clase Helios 6 y no podíamos fallar. Y se buscó un equipo también, cada una con unas piezas claves para conseguir el éxito. De hecho, se escogía una experimentada en el mundo de la vela, como es Tamara Echegoyen, que se había quedado fuera en el 470 femenino, el talismán. Ya sabéis que esa modalidad siempre es talismán y siempre está asociada a medallas, pero era ideal para formar equipo, y junto a ella estaba una joven regatista con una enorme experiencia también en los Optimi y en los Snipe, en otras modalidades, como era Sofía Toro. Y la tercera integrante, y también gran valiosa, era Ángela Pumariega, que aunque no alcanzaba los 30 años de edad, ya también tenía una enorme experiencia compitiendo en la clase máster y con enormes resultados. Ese compendio iban a formar a ese equipo, que llegó como campeonas de Europa, y también sirvió para descartar, tenían que descartar uno de los 2 grandes equipos, a otro gran equipo que hubiéramos llevado, como era Roca, González y Cacabelos. Pero al final fue Tamara, fue Sofía y fueron Ángeles el equipo que formaron. Además, un nombre curioso, el Chiquita Team, ese era el equipo español. Y también, ¿en qué consiste el Helio? Lo que os he comentado, era en formato de liguilla, pero a diferencia de otras modalidades, era partidos entre uno y otro barco. Era un partido al mejor de 3 en la liguilla de grupos, y luego sería el mejor de 5. Aunque por circunstancias, en alguna eliminatoria, por el tema de viento, se tuvo que disputar al mejor de 3.
era un barco contra otro y España firmó una sensacional fase de grupos. De hecho, solamente cedimos 2 derrotas, pero hay que contar una anécdota, tuvimos que repetir otro partido contra una selección que es una auténtica enemiga de España, también una auténtica rencorosa, hay que decirlo, como es la selección de Dinamarca. En vela siempre nos han intentado poner trabas. El problema es que hubo una reclamación sobre el primer partido, protestaron y hay que decir que España tuvo que repetir, por orden del COI, prosperó esa protesta de Dinamarca y hubo que repetir el primer partido que ya las habíamos ganado. ¿Eso que propició? Volverlas a ganar, pero también tener un día menos de descanso, aunque luego comentaré que también lo recuperamos. España tuvo un día menos de descanso, ganamos a Dinamarca y nos clasificamos a cuartos de final, donde nos esperaba Francia. Ante Francia, al mejor, es así, de 5 regatas, recordad la fase de grupos era al mejor de 3, ganamos 3-0. España derrotó a las Galas y se metía en semifinales. Unas semifinales donde nos tocaba competir ante Australia y España ganó 2-1. No era el mejor de 5, era el mejor de 5 regatas, pero a favor fue nuestro, que tuvimos un día recuperar ese día de descanso, porque hubo mucho viento y no se pudieron disputar las 5 regatas, se disputaron 3 y al final las españolas pudieron recuperar ese día de descanso por culpa de las rencorosas y muy inferiores danesas. Bueno, ya en la final España, como digo, derrotó a Australia en la final por 3-2. España derrotaba a Australia en la final, ganábamos 3-2, además al ritmo de La Vaina Loca. Era un baile de reggaetón. Derrotamos, como digo, en la final a las oceánicas y lográbamos la medalla de oro formada por la gran Sofía, Tamara y Ángeles. España, el último Elliot 6, se habló español, eran en vano campeonas olímpicas. Siguiente medalla, la medalla número 130, es una medalla que fue de plata y hay que rotularla porque es la segunda medalla del más laureado junto con David Cal. Ya sabéis a quién me estoy refiriendo, el gran Saúl Cravioto. Recordar en anteriores programas de la llama olímpica que hablábamos de que la primera medalla fue de oro en Pekín, recordar con el gran Perucho, y fue una medalla en K2 pero ¿qué pasó? Esas cosas raras del COI, que ya veis que quita y pone modalidades a su antojo. Bueno, pues esa medalla, esa modalidad decidió extinguirla y vendieron el K2 por un K2 Era una prueba más anaeróbica, eran 200 metros y donde el ritmo de paladas tenía que incrementarse. Normalmente el ritmo de paladas para ser campeones estaban en 140 aproximadamente. Aquí se subió a 160, estaba en 165, perdón, y se tuvo que hacer, estaba en 140 y se tuvo que ir a 165, eso es, más paladas por minuto. Al final fueron 165 paladas, donde más o menos ahí se iba a decidir la suerte de los campeones. Y España llevaba un gran equipo con Saúl y con Perucho, no en vano, fijaros, habían sido campeones de Europa en 2009 y en 2010 y plata mundial en 2009 y 2010, además de 2 oros en relevos en 4x200. Sin embargo, teníamos que conseguir la clasificación en el preolímpico de una ciudad preciosa que os invito a visitar, yo también espero visitarla, lo he visto por fotos, como es la ciudad polaca de Poznań, y ahí España tuvo la de arena. No se esperaba sin previsto, y es que España tuvo un problema grave en una ola que fastidió el engranaje y lógicamente quedaba parte de la puerta que no pudieron recuperar, y el de ir a por el primer puesto no tuvieron más opción que remar como pudieron, y al final quedaron últimos y lógicamente no se clasificaron para los juegos. Por eso en ese momento Perucho no pudo competir y se apostó por la idea del K1 200. Se decidió por Saúl, y la medalla, por eso decimos que es mitad de Saúl, mitad de Perucho. Eso sí, le metería presión el bueno de Perucho a su amigo Saúl, le diría: oye, ya que te han elegido a ti, evidentemente no puede fallar, porque es importante esta medalla, que va a ser mitad tuya, mitad mía. Y con esa idea se preparó nuestro gran
policía gijonés como es el gran Saúl Cravioto. El objetivo era el siguiente, la estrategia estaba muy clara, había que dar más frecuencia de palada, lo que he dicho, en vez de 140, 165 y sobre todo tener una muy buena salida, eso iba a ser fundamental. Se llegó a Londres y se metió en la final con un tiempo de 35.552, algo que no lograron otros especialistas como el polaco Siemianowski, pero quedaba la final y había que seguir para conseguir ese objetivo. Ya lo tenían más cerca. De hecho, Perucho le felicitó por teléfono y le recordó: vamos, Saúl, que vamos a por esa medalla. Y Saúl lo hizo, eso sí, no pudo tener una buena salida, pero lo recuperó con esa frecuencia de paladas. De hecho, algo impropio en 200 metros, pero hablamos de un gran campeón que si consigue medalla, no me canso de repetirlo, si consigue medalla en los Juegos Olímpicos de París, será el más laureado con 6 medallas y desempatará con otro monstruo como es David Cal. Bueno, hay que decir que superó a todos, menos al anfitrión, a la postre oro olímpico, que fue Ed Maskiver, jugaba en casa y al final logró esa medalla de plata, que solamente fue superada por el británico, que en concreto fue por 294 milésimas. Medalla de plata, la segunda de Saúl Cravioto en los Juegos Olímpicos, mitad de Saúl, mitad de Perucho, por eso que os he comentado. Siguiente medallita, la medalla 131, una medalla de plata lograda por el equipo de sincronizada, que conseguiría su cuarta medalla en los Juegos Olímpicos. La sincronizada ahora se llama artística, hay que recordar, se consiguió en dúo en Pekín, se consiguió por equipos en Pekín, se conseguiría en dúo en Londres, lo repasamos el programa anterior y en este repasamos esa plata de la sincronizada. Era un nuevo equipo, pero donde estaban viejas rockeras, como digo yo, como Ona, como Carbonell y como Fuentes. De hecho, Carbonell y Fuentes repitieron el éxito, rebobinamos, de Gemma Mengual y la propia Andrea, y consiguieron la plata en dúo, como he comentado la semana anterior. Pero era un gran equipo con un enorme talento, y sobre todo a ese talento había que aunar la técnica, ese talento individual, ese talento colectivo y sobre todo ese desarrollo técnico. De hecho, España realizó un ciclo olímpico espectacular y demostró que íbamos a Londres 2012 a pelear por las medallas, y aunque China iba a estar ahí, España iba a pelear y no se iba a dejar amilanar por ninguna selección. De hecho, el ciclo olímpico fue espectacular. Sumamos 4 platas en el europeo de 2010, una plata en el mundial de 2011 y 2 bronces también en el mundial de 2011. Además de en el campeonato de Europa, logramos en el campeonato de Europa 2012, previo a la disputa de los Juegos Olímpicos, logramos 2 oros y 2 platas. Ahí en nada. Casi sobresaliente rotularía yo ese ciclo olímpico. Era un equipo liderado por la gran Andrea Fuente, lo que hemos comentado, Alba Cabello, Thais Hernández, todas ellas fueron medallistas en Londres 2012 y destacaban también como debutantes, bueno, aparte hemos hablado de Ona, Paula Cambur, Margalida Crespi, Clara Basiana, Irene Montruccio y Laura Pons, con bañadores plateados simulando escamas, como si fueran peces con escamas. Además, las chicas sacrificaron su pelo. Todo lo trágico para una chica, no para un chico, ya lo veis, ¿no? Que no tener cabellera. Bueno, pues las chicas se raparon esa cabecita y se pusieron, para que parecieran darle más realismo a todo, peces con escamas. Había que superar a China y al final España peleó. Nos habían relegado en el anterior mundial a la medalla de bronce, pero esa era el gran objetivo, superar a China. Pasase lo que pasase, lo cierto es que las españolas iban a ser innovadoras, y así lo hicieron con esos cabeza, sacrificando su cabello, porque el casco les quedaría mejor y, como digo, parecerían en el agua esos peces con escamas. La cosa funcionó. En la valoración artística superamos a China, aunque China al final fue finalmente oro, pero España lo intentó hasta el final, y fijaros si lo intentó hasta el final, que hizo una pirueta súper arriesgada de Thais Hernández y Andrea Fuentes, impulsando a Alba Cabello con un mortal por encima de la cabeza de Ona, un ejercicio
sacrificio que si hubiera fallado nos hubiera quitado la medalla, pero al final nos dio la medalla, eso sí, medalla de plata. No logramos el oro, que fue para China, pero logramos una mágica medalla de plata para nuestra selección de natación sincronizada, ahora se llama natación artística. Es la cuarta medalla olímpica que conseguíamos en los últimos 2 Juegos Olímpicos. Siguiente medalla, otra de las guerreras. Hablábamos hace unos minutos de las guerreras acuáticas, ahora hablamos de las guerreras en pista. Recordar esa canción del grupo Codo, las chicas son guerreras. Bueno, pues nuestras guerreras en pista iban a firmar también un gran ciclo olímpico. De hecho, no en vano, habíamos sido subcampeonas de Europa en 2008, cuartas en el Mundial 2009, ahí vino esa medallita de cobre. Bronce lo recuperamos en el Mundial 2011, y hay que decir que las guerreras lograron a través del preolímpico estar ahí en Londres, y era un equipo espectacular. Estaba mi favorita. Hay muchos que hablan del Ipinedo, a mí el Ipinedo me encanta, pero mi favorita es mi Caramela 88, así se la rotulaba en redes sociales, esa es su cuenta en Twitter. Hablamos del almeriense, la gran Carmen Martín, el extremo de la selección, la infatigable Carmen, siempre con el 4 de España a la espalda. Un gran equipo, como digo, con el Ipinedo, Carmen Martín, Bego Fernández, Jessica Alonso y los muros de España, que eran la guardameta Micaela Ciobanu y la gran Silvia Navarro. Y eso que nos tocó el grupo de la muerte, de hecho nos medíamos a Noruega, campeona del mundo, a Francia, subcampeona del mundo, a Dinamarca, esto sigue, cuartas en el último mundial, y a Suecia, subcampeonas de Europa. Pero ahí estábamos las guerreras, y voy a hacer el grito que me encanta, como si hubiera gente alrededor: ganar, ganar y ganar. Partido a partido, España empezó mal, caímos ante Corea del Sur, luego nos vengamos en la pelea por el bronce, 27-31, pero caímos contra, no voy a decir las fáciles, evidentemente, pero hicimos lo difícil. Y es que, lejos de lamentarnos, España siguió partido a partido, empatamos a 18 ante Francia, ante las subcampeonas del mundo, y en el tercer encuentro ganamos a las danesas, primera victoria por 24-21, con un formidable partido del muro de nuestra selección, de la gran Silvia Navarro. En el cuarto encuentro, y ante otra gran selección nórdica, como era Suecia, subcampeona de Europa, España fue de menos a más y terminó ganando por 25-24. Importante rotular también los 25, El quinto encuentro, la reconfirmación del poder de las guerreras, España derrotaba a otra selección nórdica, como era Noruega, por 25-20, y ante Dinamarca, Noruega y Suecia nos metíamos en cuartos de final, siendo España favorita a medalla. Y ya en cuartos, otra vez abonado al 25, tercera victoria con 25, logrando 25 goles, España derrotaba a Croacia por 25-22, donde se cocinan las medallas. Ahí hay que ganar ese fatídico cruce de cuartos, y derrotamos a Croacia por 25-22 y nos metimos en semifinales ante Montenegro. Montenegro nos bajó un poquito el suflé, nos ganaron, no podíamos ser ya campeonas olímpicas, pero las pupilas de Jorge Dueñas resetearon tras esa derrota por un apretado, eso sí, 27-26. Hay que decir que España reseteó y derrotó nuevamente ante Corea del Sur, derrotó a Corea del Sur, que nos había ganado en el debut, las derrotamos donde las teníamos que derrotar y las ganamos por 31-29. Medalla olímpica, medalla de bronce para nuestras guerreras, que sumado a esa plata de las guerreras acuáticas, las chicas son guerreras, ganar, ganar y ganar, y ganaron, y mucho. Nos ganaron 2 medallas olímpicas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Siguiente medallita, ya para cerrar este último programa dedicado a Londres, el programa, recordad, número 23, en la medalla 133. Luego algún loco se dedicó a escribir medallas de España a partir de ahí en la 134, las otras están reescritas, pero de la 134 a la 150, alguno escribió 17 medallas en los Juegos Olímpicos de Río, pero como siempre os digo, esa es otra historia que ya os contaré en otra ocasión. Medalla 133, medalla de plata del equipo español de baloncesto masculino de nuestra NBA, 4 años después de aquella mítica final, para mí de las mejores en la historia de los Juegos Olímpicos, esa medalla que donde merecimos más, y si no hubiera sido por el arbitraje, España hubiera metido mano a los americanos. Caímos en Pekín 2008, España se volvería a medir y lograría la plata ante los Estados Unidos, en la que sería la tercera final olímpica de la selección española de básquet masculino, y la tercera ante los americanos. Recordad, los pioneros, la plata de Los Ángeles, como la generación de nuestros padres nos ha recordado muchas veces. Todo empezó con Fernando Martín, Iturriaga, Epi, Corbalán, Romay, Jiménez, etc., Nacho Solozábal, que no se me olvide nadie, y el gran Díaz Miguel, el seleccionador, y fuimos plata en Los Ángeles.
Luego llegó esa plata de Pekín, que nuestra generación pudo disfrutar, y también disfrutaríamos de esa segunda final en Londres 2012. Eso sí, hubo un cambio importante, y el cambio importante fue en el banquillo. Ya no estaba Aito García Reneses, pero sí estaba un sensacional seleccionador como es Sergio Escariolo. Habíamos firmado también un ciclo olímpico espectacular. Habíamos sido campeones de Europa en 2009 y en 2011. Tuvimos una arena ahí en el Mundial de 2010, pero España llegaba enchufadísima a los Juegos Olímpicos. No en vano éramos los vigentes campeones de Europa. Dos cambios, eso sí, Ricky no pudo estar por lesión y también se pasó prácticamente todos los Juegos Olímpicos lesionado por una maldita fastitis plantar, la bomba Navarro. Yo siempre he dicho que Gasol ha sido repetible, ha sido el mejor jugador de la historia, pero yo también era de Navarro, yo siempre era de Navarro. Pero España tenía una gran base, como hemos demostrado y como hemos reiterado en anteriores programas, sobre todo repasando esa medalla de plata en Pekín, en anteriores programas de la llama olímpica, que como siempre os digo, os invito a rebobinar y nuevamente a visualizar. Hay que decir, en el debut, ya en los Juegos Olímpicos, se debutó con victoria ante China por 97-81 y en el segundo encuentro se derrotó a Australia por 87-70. Eso sí, hubo momentos de desconexión, no estábamos como en Pekín y las alarmas empezaban a conectarse. De hecho, ante la anfitriona Gran Bretaña, España la pidió una ventaja de 13 puntos y al final logramos la victoria por 79-78. Ya empezaban a afilar las garras los hashtags de siempre y saltaron las alarmas cuando en el cuarto partido perdimos ante Rusia por 47 puntos, solamente firmamos 47 puntos por 74. Y tras ir ganando por 18 puntos, de hecho un arranque espectacular de España por 20-2. Fue un partido para que Iker Jiménez lo estudiara porque no era normal. Los oportunistas de siempre, los que luego se suman al carrito, empezaban con sus críticas. Sea como fuere, lo cierto es que España no estaba dejando buenas sensaciones y llegaría el momento clave, pero fuimos estrategas. Aquí sí lo fuimos. Si os acordáis, hablaba en otros programas que en Atenas 2004 no supimos competir y nos tocó un mal cruce contra unos americanos que no era la NBA, pero que nos amargaron en cuartos de final y al final nos derrotaron y nos privaron de ese camino de las medallas. Éramos muy pipiolos, muy jovencitos todavía. De hecho, el campeón olímpico fue Argentina y Argentina luego la ganamos en semifinales en el Mundial de Japón 2006, donde fuimos campeones del mundo. Bueno, pues si España hubiera sabido competir un poquito mejor, no hubiera dicho, no se puede decir nunca que se dejen ganar, pero que sí levanten un poquito el acelerador, no nos hubiéramos cruzado con esos americanos y seguramente esta generación hubiera podido ser campeona olímpica. Pero bueno, circunstancias de la vida y ya la historia en la que es y no vale echar para atrás. Sea como fuere, lo cierto es que España sí supo competir y supo impedir ese cruce en cuartos con los NBA. De hecho, se cabrearon bastante los franceses porque caímos derrotados ante Brasil en un desastroso último parcial donde perdimos 16-31, perdimos 82-88 y eso nos obligó a cruzarnos contra Francia, que no nos querían ni ver. Una Francia que desde luego, y el señor Batum debería haber sido expulsado de por vida como jugador de baloncesto. Se le deberían haber retirado la licencia de por vida. Se lió a guantazos con el equipo español y eso es impropio de un deportista de esa élite y como digo, ojalá le hubieran quitado la licencia de por vida. Una España que derrotó a Francia jugando un gran partido, 65-59, cuando lo tenía todo perdido, quiso ser protagonista un mediocre como Batum y al final España derrotó a Francia. Ya en semifinales nos vengamos de Rusia, de esos 47 puntos y también de lo que ocurrió en aquel europeo, lo comentaron en algunos programas previos, sobre todo hablando de Pekín 2008, donde España caía derrotada en el Campeonato de Europa tras ser campeones del mundo en 2006. El Campeonato de Europa se disputó en España y caímos ante la Rusia de Kirilenko, un fin de semana que hubiera sido histórico porque hubiéramos firmado un doblete continental espectacular, porque en Rusia ganamos la final del europeo a Rusia y perdimos en España la final del europeo de básquet ante Rusia. Bueno, circunstancias de la vida. En definitiva, España derrotó por 67-59 a Rusia y se metía en la final, como he comentado hace unos minutos, la tercera final olímpica que jugaríamos y curiosamente ante los NBA. Y ahí España dio la talla. De hecho, fijaros, en Pekín nos quedamos a 11 puntos de renta, pero aquí solamente a 7, pero no se pudo conseguir y al final me quedo con ese gran abrazo de dos grandes amigos como Kobe Bryant y Pau Gasol, que luego tuvo mayor emotividad
porque ya sabéis que en 2020 fallecería en un trágico accidente de una avioneta Kobe Bryant con una de sus hijas de tan solo 12 años de edad. Eternos amigos que desgraciadamente no pueden seguir compartiendo esa gran amistad. De hecho, ya sabéis que Pau fue subcampeón del anillo olímpico con los Lakers, era el preferido de la mano derecha de Kobe. De hecho, Kobe le pidió para los Lakers y quedaron subcampeones del anillo en 2008 y campeones del anillo en 2009 y en 2010. Pau Gasol con ese gran equipo junto a Kobe Bryant. Y hasta aquí este último programa dedicado a Londres de la llama olímpica. Como hemos dicho, es el programa número 23. Luego vendrán los dos programas que son especiales para mí de los Juegos Olímpicos de Río. Quedan otros dos de Tokio y quedan más sorpresas. Relativas, ya sabéis que vamos a hacer un programa relativo a esas 5 medallas que conseguimos en la lucha contra los tramposos y las tramposas, contra el doping, y las 3 últimas medallas tras Río que se consiguieron en los Juegos Olímpicos de invierno. Pero como siempre os digo, esa es otra historia que ya os contaré en otra ocasión. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, no olvidéis suscribiros a 50 Studio TV y seguir todos los programas de la llama olímpica. Ya sabéis, juntos y juntas a lograr en París 2024 igualar o superar las imborrables 22 medallas de nuestros Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Un saludo y hasta el próximo vídeo.